Lucas capítulo 12, quiero tomar unos versículos como base al tema. El tema es el costo de seguir a Jesús. Hay una demanda de parte del Señor cuando nosotros ponemos la mano en el arado. Nosotros estamos en un reino, estamos en un reino que debemos de conquistar. La tierra debemos de conquistar primeramente. Cuando digo la tierra me refiero primeramente a nuestro corazón, que es la tierra que debe de ser fértil para el Señor, y luego lo que está alrededor nuestro y aquello por lo cual Dios nos llamó. El apóstol Pablo dice: yo quiero alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado, y nosotros fuimos alcanzados primeramente para conocer a Cristo, para ser libres, porque el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, y la verdad es Él, Cristo. Yo quisiera que me acompañe entonces Lucas capítulo 12, vamos a ver unos versos. El costo de seguir a Jesús es el tema, y leamos el verso 24. Verso 24 dice en esta versión: fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen granero ni troje, sin embargo Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Luego dice, y en todo caso, estoy leyendo el 25, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. Detengámonos ahí. Me llama la atención porque en estos versos está hablando de los cuervos. Usted sabe que los cuervos son aves no tan gratas, ¿verdad? Los cuervos son un poco repugnantes, pero Dios los cuida. A tal punto que fueron cuervos los que usó el Señor para alimentar a su profeta, que él lo estaba escondiendo en aquel lugar, en aquel río. Dice que los cuervos le llevaban pedacitos de carne, y buena carne, no vaya a creer que le llevaban clase de carne así descompuesta, sino buena carne, y le llevaban su postre. Bueno, el Señor los llevaba a que alimentaran a Elías. Y aquí dice que Él los cuida, pero que nosotros valemos mucho más que ellos y que todas las aves. Luego añade, en todo caso, ¿de qué sirve preocuparse tanto si por preocuparse uno no va a resolver los problemas? Por preocuparse uno no le va a añadir pero ni una hora a su vida, dice el Señor. Sigamos la lectura y veamos el verso 27. Y luego dice el Señor: fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, dice otra versión, con toda su gloria, con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Me llama la atención esta versión porque dicen: fíjense. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más habrá de vestirlos a ustedes, gente falta de fe? Palabra de Cristo. Todo lo que leímos fue lo que el Señor dijo. Definitivamente que cuando vamos al campo y comenzamos a nosotros a ver aquellos paisajes tan lindos, es a lo que se está refiriendo el Señor. El Señor viste los campos, viste la tierra, hermano, de una manera muy hermosa, pero son lirios, son plantas que se secan. El Señor dice en Isaías 61 que nosotros somos árboles del Señor, pero dice que hay una diferencia entre la vegetación que vemos alrededor nuestro a la vegetación con la cual Él nos compara. Dice que nosotros somos árboles y plantillos de justicia. O sea, hay una diferencia. La diferencia es la justicia de Dios en nosotros. Somos salvos por fe, amén, no por obras. O
sea, porque si fuera por obras, fuéramos salvos por nuestra propia justicia. Y somos salvos por la justicia de Cristo. Somos salvos por la fe que el Señor puso en nuestro corazón para que creyéramos en Él. Y somos, hermano, gente que caminamos por fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros reconozcamos que oímos. ¿Qué oye usted, hermano, en la mañana cuando se levanta? Si oye el radio, no vaya a estar escuchando programas extraños, porque puede estar escuchando la voz extraña de la serpiente. Pero si en la mañana usted lo que escucha son cantos, mientras maneja, mientras va a su trabajo, hoy tanta facilidad hay que eso, palabra de Dios, la Biblia, o agarra un verso de la Biblia, lo lee y se va meditando en él, está aumentando su fe. Porque aquí dice que si el Señor viste así los campos, ¿cuánto más no nos va a vestir a nosotros? Y luego añade, dice, gente, falta de fe, con mucha falta de fe, pero el Señor nos está llamando para que nosotros fortalezcamos nuestra fe en Él. Ahora yo quiero ver 3 puntos. Este mensaje lo voy a basar en 3 puntos para que usted ponga atención, apunte los puntos y medite en lo que el Señor nos dice. Primer punto. Los que prometen. Diga conmigo, los que prometen. Hay mucha gente que le promete muchas cosas al Señor. Hay gente que le dice, Señor, si me sacas de este problema, te prometo que voy a hacer tal cosa por ti. Muchos dicen, Señor, si me provees un carro, me provees un vehículo, te prometo que voy a traer a muchos hermanos para que vayan a la iglesia. Y Dios en su misericordia se los da. Pero no cumplen. Ya con el carro ya se olvidaron de la promesa y agarran para otro lado. Muchos ya ni al culto van. Es que hay gente que promete. Entonces yo quiero que veamos la gente que se quiso comprometer con el Señor con voluntad propia. Este camino, hermano, en Cristo no se trata de voluntad propia. No se trata de falta de voluntad o fuerza de voluntad, sino que los que caminamos con el Señor es porque somos llamados. La Biblia dice, muchos son ¿qué? Los llamados. Pero luego dice, pero poco ¿quiénes? Entonces el Señor llama a todos, pero escoge a pocos. Veamos entonces los muchos, los que prometen. No seamos de los muchos, seamos de los escogidos. Veamos este cuadro. Dice, mientras ellos iban, Jesús y sus discípulos, por el camino, alguien se acercó, aquí dice uno, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa fue la promesa, esa fue la proposición que le hizo este hombre al Señor. A donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Estaba confiando mucho en su fuerza. Estaba confiando mucho en su capacidad. Estaba confiando en que él podía hacer un trato con Dios. Con Dios podemos hacer tratos, sí. Podemos hacer tratos, pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Amén. Moisés hizo trato con Dios, pero no a la manera de él. Sino le propuso a Dios un trato cuando el Señor le dijo, mira Moisés, quítate de enfrente. Voy a destruir a este pueblo que ya no, es demasiado, son demasiado duros de servir. Y te voy a dar un pueblo mejor. No te voy a dejar solo, te voy a dar uno mejor. Cuando yo pienso en eso, digo yo, está bien que un hombre se canse y le diga, Señor, ya no aguanto. Pero que el Señor venga y le diga, mira, quítate de enfrente, porque voy a desaparecer este pueblo y te voy a dar otro mejor, era porque ya las cosas se habían salido definitivamente de su cauce. Pero Moisés
hizo un trato con Dios, no en sus términos, sino que le dijo: Señor, mira, yo quiero hacer un trato contigo. Le dijo: ¿cómo va a ser posible que vas a destruir a este pueblo? Tú lo sacaste de Egipto, tú me enviaste a Egipto. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir los pueblos de alrededor? ¿Que no pudiste? ¿Que te fue difícil llevar a este pueblo a la tierra que le prometiste? Y comenzó Moisés a hacer tratos con Dios, pero fíjese, no a la manera de él, porque Moisés apeló a la misericordia de Dios. Moisés sabía que la ira de Dios dice que dura, pero dura toda la noche. Pero en la mañana se levanta una nueva misericordia. O sea que debemos de aprender a conocer a Dios. Y debemos de aprender a negociar con Dios, pero bajo sus términos. Pero este hombre no, él quería apoyarse en su fuerza, apoyarse en su sabiduría. Pues eso es importante, hermano, que entendamos que no se trata de saber la Biblia. Hay gente que sabe la Biblia muy bien, pero eso no le garantiza a nadie nada, a nadie. El apóstol Pablo dijo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y supiera todos los misterios que hay por haber, pero no tengo el verdadero sentido de la palabra, que es el amor en mi corazón, de nada me sirve. ¿Por qué le digo el verdadero sentido de la palabra, que es el amor? Porque ¿quién es la palabra? Es Cristo, es el verbo. ¿Y qué dice que Dios es qué? Amor. Entonces, si tenemos la palabra y el verdadero sentido de la palabra, que es el amor, entonces el conocimiento nos va a servir. El conocimiento nos va a llevar a muchos lugares, pero entendamos que no es todo el conocimiento. Hay gente que corre tras los hombres, porque el hombre siempre es llamado por la sabiduría. Pablo lo dijo: los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Pero ¿quién busca a Dios? Eso es lo que Dios quiere saber. ¿Quién lo busca a Él? Por lo que Él es, no por lo que Él da. Dios nos manda a poner los ojos en Cristo, no a poner los ojos en ningún hombre. Por eso no dejemos nosotros deslumbrarnos por la sabiduría de alguien. Deslumbrémonos, como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces este hombre quiso deslumbrar a Cristo, este hombre quiso deslumbrar a los que estaban al lado de él, y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le contestó y le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Esta es una demanda. ¿Estás dispuesto a caminar de esa forma conmigo? ¿Estás dispuesto a no tener un lugar a donde recostar la cabeza como yo no lo tengo? Ahí el Señor define. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Por qué me buscas? La pregunta aquí a cada uno de nosotros sería: ¿por qué buscamos al Señor? Piénsenlo. No lo conteste, pensemos en nuestros adentros. ¿Por qué buscamos al Señor? Porque diría: bueno, el Señor me dará un buen trabajo. Pues porque el Señor, si confío en Él, pues todo me va a ir bien. Pues porque yo busco al Señor porque me conviene. Y fíjese que nosotros debemos de buscar al Señor por las razones que Él quiere que lo busquemos. Él quiere que lo busquemos no por lo que Él nos puede dar. Que Él nos puede dar mucho. Y todo lo que tenemos ha venido de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tenemos viene de la mano de Él. Mírese cómo anda vestido usted, y anda bien vestido, y eso viene de la mano de Dios. Y es bendición. Pero no busquemos a Dios por la bendición que da.
Busquémoslo por lo que Él es. Él es glorioso, Él es bueno, Él es admirable, Él es consejero, Él es príncipe de paz, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está en nuestro corazón. Él nos comprende en todas nuestras necesidades y en todas nuestras tentaciones, porque en todo Él fue tentado. El Señor es un Padre para nosotros, es un hermano, porque dice: te alabaré, Padre, en medio de la congregación. ¿De qué? De mis hermanos. Eso es hermoso. Busquemos a Dios por lo que Él es. Busquemos a Dios para conocerlo. Definió a este hombre, lo definió, porque ya no se dice más. Como que ahí lo definió. El Señor dijo: no, si es así, no. Porque luego pasa al otro verso. Y aquí me llama la atención porque hay gente que se ofrece. Hay gente que le dice: voy. Y no van. ¿Se acuerda la parábola de aquel padre que tenía 2 hijos, verdad? Que le fue a decir al hijo: hijo, necesito que vaya a hacer un trabajo. Sí, con todo gusto, papá, le dijo. Se vistió tranquilo y se fue. Pero ¿saber para dónde agarró? Y le estaba diciendo al otro hijo: levántate. Yo no quiero ir. Y se daba la vuelta. Y ahí estaba renegando. Y se levantó. Y ese fue a hacer lo que le dijeron. O sea, no nos dejemos llevar por las apariencias. Por eso dice la palabra de Dios que Él ve el corazón. Entonces Jesús llama, pero ¿qué sucede cuando Él llama? Veamos este verso. A otro dijo, ¿quién? El Señor. El primero habló Él solo, ¿verdad? Pero a este, Él le dijo: sígueme. Pero Él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Suena muy noble, ¿no? ¿O no? Suena muy noble. Pero entonces cualquiera podría decir: pero ¿y qué tiene de malo eso? Es que comprendamos que el papá no se había muerto. O sea que el papá no se había muerto. Él tenía a su papá. Y la Biblia nos manda a que honremos padre y madre. Entonces, el Señor no le está negando el que honre a su padre. Pero le está diciendo, ahí el Señor está diciéndole a alguien: sígueme. Pero esa persona está poniendo muchos obstáculos en el camino. Pretextos. ¿No ha conocido gente usted así? Pretexto tras pretexto. Pero está bien que le pongan pretexto a uno de hombre. Pero aquí, ¿quién lo está pidiendo? Es el Señor. Por eso mucha gente piensa muchas veces que al quien le pone pretextos al pastor. Y el pastor lo que está dando es la palabra de Dios. Por eso, fijémonos, dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. O sea, tenemos que tener discernimiento. Cuando oímos la palabra, es el Señor. Es el Señor el que está hablando. Por eso el Señor dice que no juzguemos al vaso, sino juzgue la palabra. Juzgue la palabra. ¿Sabe por qué? Porque si usted ve al vaso, muchas veces se va a equivocar y va a menospreciar lo que es de Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento. Aquí el Señor le estaba hablando a este hombre, pero él le dijo: déjame primero ir a enterrar a papá. Y fíjese, el papá, hermano, tenía sus 50 años y estaba bien fuerte. Le faltaban otros sus 40 años para... Imagínese. ¿Y cuántos años se dice, según la Escritura, que el Señor tuvo su ministerio aquí en la tierra? 3 años y medio. 3 años y medio. Y él estaba pensando todavía esperar enterrar al papá. Se la perdió, ¿no? Se la perdió. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de aprovechar el tiempo en nuestra visitación.
porque no sabemos cuándo ese tiempo va a terminar. Este hombre pensó que su tiempo de visitación iba a ser 40 años o 50 años, pero no sabía que eran nada más 3. Y eso es si el Señor lo llamó al principio de su ministerio. Puede ser que el Señor lo llamó a la mitad de su ministerio y le estaba dando 1 año y medio nada más. Escuchemos entonces, mas él le dijo, el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. A mí me impresionan las palabras del Señor, porque no lo menospreció. Y ya le expliqué que no le está diciendo que no honre a su padre, sino que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve. Entonces, que el Señor le diga a alguien, pero tú ve, es porque lo está tomando en cuenta. Pero tú ve y anuncia la palabra. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Qué significa que ese hombre era, hermano? ¿Era un buen elemento? Ahora voltea a ver al que tiene al lado. ¿Usted cree que este lado es un buen elemento? Claro que lo es. Vale la sangre de Cristo. Y el Señor no va a invertir en nada que no sirva. Es más, Él dice que Él vino a lo vil y lo menospreciado, pero para el mundo, no para Él. Y nos compró con sangre que no tiene precio. Entonces somos valiosos. Por eso debemos de estar atentos al llamado que el Señor nos hace. ¿Cuál es tu llamado, mi hermano? Hay gente que le gusta servir a donde ya todo está listo. Hay gente que dice, no, yo me voy a ir a tal iglesia porque ahí ya hay grupo de alabanza. Entonces quiere ir a lo que ya está servido. No, yo me quiero ir a tal lugar porque ahí ya hay bastante sugiere. Entonces no quiere servir. Porque para llegar a tener un grupo de ujieres, un grupo de alabanza, se tiene que trabajar. Entonces hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que quiere todo servido. Pero pregunte y averigüe primero, los que tienen todas esas cosas, trabajaron. Entonces, nosotros debemos de aprovechar el llamado que Dios nos está dando. Si te está llamando y te dice, pero tú ve y anuncia el reino, te está diciendo el Señor, pero tú trabaja. Tú quieres tener, trabaja. Porque todo tiene un precio. El discipulado, el seguir al Señor tiene un precio. Dice amén. ¿O usted cree que las personas en este mundo que llegan a tener empresas grandes, no les costó? ¿Les costó? Trabajaron duro y vieron el fruto de su trabajo. Pues en el reino de Dios, nosotros debemos de sembrar en el reino, debemos de trabajar. Fíjese que le está diciendo el Señor y anuncia por todas partes. que le está diciendo? El reino. No le está diciendo anúnciate a ti, promuévete a ti. No, tú trabaja para el reino, porque el reino te va a traer riquezas, el reino te va a traer premios. El reino de Dios es un lugar donde vale la pena trabajar. Entonces aquí vimos el segundo punto, ¿verdad? Cuando Jesús llama. Pero aquel, el primero que vimos, él solo se llamó. Y como tercer punto quiero que veamos esto. Los que se excusan. Diga conmigo, los que se excusan. Tremendo. Porque a este el Señor le dijo bien claramente, tú eres un buen elemento. Anuncia el reino. La pregunta aquí sería, ¿cuál de las dos actitudes que ya vimos vamos a tomar? Los que nos apoyamos en lo que sabemos, lo que creemos que podemos hacer, como le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. O vamos a tomar la actitud del otro, no, Señor, mira, yo tengo cosas que hacer, tengo que ir a enterrar a mi papá.
deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo antes leía eso, decía, pero ¿por qué el Señor dice eso? Yo no lo entendía antes, pero al analizarlo, entendí que el otro lo que le estaba diciendo era, espera que papá se muera y te sirvo. ¿No ha oído usted gente así? Mire, cuando yo cumpla 50 años, entonces yo voy a servir al Señor, dice mucha gente. ¿Y por qué ahora que tiene 30 no? No, porque es que no puedo cumplir. ¿O no ha oído gente usted así? No puedo cumplir. Ya cuando tenga 50 años, entonces ya voy a estar maduro, ya he vivido la vida loca, diría alguien, ¿no? Y entonces ya voy a estar más calmado y entonces ya le sirvo al Señor. ¿Y quién le garantiza a usted que va a llegar a 50 años? Si tiene 30 y todavía quiere vivir la vida loca. Nadie se lo garantiza. ¿Acaso no dijo el Señor que por mucho que alguien se preocupe, ni una hora le puede añadir a su vida? Y cuando hablamos de la preocupación, hablamos del afán. Hay gente que no se preocupa en sí, que está afligida, sino que se afana qué va a hacer mañana. Dice, dentro de 5 años, yo el primer año voy a ir a Chicago, luego me voy a Nueva York, luego me voy a Los Ángeles, regreso para la Florida y luego me voy para Washington y en 5 años yo tengo tanto dinero. Está afanado. Pero ¿quién le garantiza que va a lograr eso? Muchos planes puede tener, pero quien da la vida es el Señor. Entonces, dejemos a esos dos, los que se apoyan y los que le dicen al Señor todavía no. Pero los llamamientos son genuinos. Ahora veamos los que se excusan. Dice, también a otro dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? Jesús. O también otro dijo a Jesús, perdón, te seguiré, Señor. Pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. ¿Suena noble? ¿Suena noble o no? Yo creo que suena muy noble. Le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Te voy a seguir, pero primero déjame ir a mi casa, ir a darle un abrazo a mi mamá, un beso, un abrazo, un beso a mi papá, con mis hermanos, y ir a despedirme de toda la familia. Yo te sigo. Pero no es eso lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es, mira, Señor, yo tengo mucha familia y especialmente pues mi familia nuclear, pero quiero tener tiempo con ellos. Quiero irme de vacaciones por lo menos 1 año para México. Luego que estemos de ahí nos vamos otro año para conocer toda Europa. Luego nos embarcamos de regreso porque no queremos venir deprisa. O sea, quería tomarse su tiempo. Pero yo le digo, ¿será malo vacacionar, hermano? No, no es malo. Creo que es bueno. Es bueno tomarse un descanso, vacacionar, si puede hacerlo, hágalo. Pero hágalo equilibradamente. En cambio, lo que le estaba diciendo era, mira, déjame ir a vivir mi vida con mi familia primero. Quiero vivir una vida noble y está bien. Dios nos puso en familia. Pero la prioridad debe ser del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente que va a poner excusa por todo. Hermano, vamos al culto de oración. No, hermano, es que el carro se me arruinó y tengo que ir al mecánico. ¿Y por qué no va el día que no hay culto? Es que hoy es el único día que me atiende y no es así. O sea, el día que es para servir al Señor es el día que escogen para irse de compras, ir a ver botas, zapatos, camisas, a dónde los van a peinar, dónde cobran más barato. El día que es de buscar al Señor. Excusas. Y suena muy noble. Suena muy decir, bueno, yo también tengo derecho. Sí tiene derecho y tenemos derecho, pero no en el tiempo de Dios. Amén. Veamos esto, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano
en el arado, mira atrás. Son duras las palabras, ¿verdad? Es apto para el reino de Dios. Otra versión dice, es digno de mí. Entonces, yo recordaba cuando el rey iba a tener una boda, o iba a tener una gran fiesta, tremenda. Y dice que hizo un banquete y no le preguntó a nadie, sino que lo que hizo fue que mandó, hermano, a matar vacas, toros y de todo. Y hizo un banquete, pero de lo mejor. Y de ahí le dijo a sus siervos que fueran que si los invitados iban a venir, porque él había invitado a un montón de gente. Gente importante. Y cuando preguntaron los siervos, no, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque tengo que ir a comprar vacas, tengo que ir a ver mis negocios, otros tengo que ir a recoger mis siembras, otros, y todos tenían una excusa. Otros decían, me acabo de casar. Y no lo digo por los que se acaban de casar, sino que es verdad. Muchos dijeron así al Señor, pero le dijeron al rey, porque el Señor está dando una parábola. O sea que en otras palabras el Señor no excusa, pero ni los recién casados. Pero yo no estoy tratando de ser legalista ni imponer cosas que la palabra no dice. No, lo que estoy tratando de decirle es que la prioridad debe ser el Señor. Amén. Muchos dicen, hermano, ¿por qué no va al servicio los domingos? No, hermano, porque yo trabajo. Bueno, yo pienso que para todo hay tiempo, dice la palabra. Cuando sea tiempo legítimo de trabajar y es domingo, vaya y trabaje. Honra al Señor, lo honra. Pero no todo dura para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber un momento que el Señor va a abrir una ventana, una puerta, en la cual uno va a poder escoger y decir, no, yo le trabajo el domingo, pero le trabajo en la tarde, de tal hora a tal hora, porque en la mañana yo sirvo al Señor. Dios va a abrir esa oportunidad, pero allá cada quien si la toma o no. Amén. O sea, entendamos que el Señor no va a pedirnos o no va a decirnos que hagamos algo que no podemos hacer. En muchas ocasiones nos van a poner la decisión a nosotros. ¿Vienes a tal hora o vienes a tal hora? Y usted va a decir, no, a tal hora. A la hora más tarde, diría otro le diría, pero ¿a qué vas a venir a esa hora? Ya es muy tarde. No, pero usted dice, pero yo tengo que servir al Señor primero. Y luego el resto. Entonces, el Señor lo que nos pide es que nosotros no le pongamos excusas. ¿Usted sabe que Dios llama a gente ocupada? Me hacía reír mi esposa un día de esto porque dice que el Señor no llama a gente que está de holgazán, me dice. O que está ahí de haragán, porque si lo llama a trabajar un haragán, no va a trabajar, hermano. El Señor va a llamar a alguien que está ocupado, a alguien que es trabajador, porque Él quiere buenos trabajadores. Y le doy un ejemplo bíblico. ¿Cómo llamó a Pedro y a su hermano Andrés? ¿Qué estaban haciendo? Estaban de vacaciones, ahí los dos, sin hacer nada. ¿Qué hacemos? No hagamos nada. Estaban así, ¿no? Remendando las redes de la empresa del papá. ¿Qué estaba haciendo Leví, que es Mateo, quien es Mateo, cuando lo llamó el Señor? ¿Qué estaba haciendo? Estaba cobrando, hermano. Hasta además estaba cobrando, porque cobraba una parte para los romanos y otra parte para él. Estaba bien ocupado. Cobrando estaba cuando el Señor lo miró y le dijo, tú, sígueme. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Leví? Mire, esa actitud merece un aplauso. Dejó el dinero.
No le importó. La Biblia no dice que le dijo, con permiso señores, y comenzó a echarse todo el dinero en las bolsas. No, dice que dejó todo ahí y se fue. No le puso excusa. Y cuando el Señor pasó así con Juan y con Jacob, lo mismo, pescando estaban. Ahí dejaron todo. Se fueron detrás de él. Entonces, el Señor llama a gente ocupada. Yo le digo, cuando el Señor lo llama a usted, no lo va a llamar en el momento cuando usted no tenga nada que hacer. Lo va a llamar cuando más ocupado esté. Porque es lo que nos quiere probar a nosotros primeramente, qué excusa le vamos a poner. ¿Cuál va a ser tu excusa? No le pongas excusa al Señor. Dile, Señor, si en algo te puedo servir, aquí estoy. Estoy ocupado, pero aquí estoy. Y si tú me pides, yo voy. Y no te pongo condiciones. Donde tú quieras, yo voy. Donde me digas. Porque entonces el Señor sí te va a pedir y te va a decir incluso lo que le dijo al primero que no quiso. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Era verdad. Pero ¿sabe qué? También leímos al principio que los pajaritos no hilan ni trabajan, pero ¿quién los alimenta? Entonces tampoco te va a dejar solo. Entonces tampoco quiere decir que te va a dejar sin casa, porque entonces diría alguien, hermanos, pero para seguir a un Dios que no voy a tener ni a dónde recostar la cabeza, mejor me voy a trabajar. Pondría a alguien una excusa, vaya, esa ya sería una excusa. Mejor trabajo, hermano. Yo le digo algo. Y le recuerdo que a Pedro el Señor le dijo, el que deja padre, madre, casa, hermanos, riquezas, fincas, por causa de mí, le dijo el Señor. El que no tenía a dónde recostar su cabeza, le dijo, pero si lo dejan por causa de mí, le dijo el Señor, aquí en la tierra recibirán 100 veces más de lo que dejaron y la vida eterna. O sea que no hay excusa. O sea que tal vez sí tengamos que pasar un momentitos difíciles, ¿verdad? El Señor nos va a dejar pasar momentitos como que no, pero cuando ya sientas que no, te va a llegar un cuervito y te va a dar algo. Y cuando sientas que no tienes, el Señor va a usar a alguien, pero no te va a dejar desamparado. Dale un aplauso al Señor. Sirvámoslo. Yo le digo que esta noche el mensaje es para todos. Y el mensaje de esta noche es, sirvamos. Sirvamos sabiendo que nuestra obra no es en vano. Sirvamos para que el Señor sea glorificado y no esperemos que nos vengan a servir. Porque el Señor dijo, en el reino de Dios las cosas son al revés. En el reino de Dios dijo el que quiere ser grande. El que quiere, ¿cuántos quieren ser grandes aquí? Grandes. ¿No? ¿Nadie quiere ser grande? Levante su mano. Si no es malo ser grande, hermano. No es malo ser famoso. Jesús era famoso. Le digo, ¿cuántos quieren ser famosos aquí? Levante la mano con confianza. Jesús era famoso, dice que por la fama de él a veces ni a la ciudad podía entrar. Que la gente se amontonaba y no lo dejaban entrar porque todos querían verlo. No es malo ser famoso. Lo malo es que va a hacer con la fama. Ahí es otra cosa, ¿no? Ese es otro, estamos hablando como de harina de otro costal. Pero es bueno. ¿Quieres ser grande? Entonces sirve. Si quieres ser grande, sirve a los demás. Sirve al pequeño. Porque el Señor, siendo el más grande de todos, nos vino a servir a todos. Nos vino a dar el ejemplo. Entonces, en esta hora, te digo, hermano, hay un costo por seguir a Cristo. Hay un costo por seguir al Señor Jesús. Pero hay una paga. ¿Y sabes cuál va a ser la paga que el Señor te va a dar? Primeramente te va a bendecir en tu alma, en tu espíritu, te va a hacer prosperar y también te va a hacer prosperar en lo que necesites. No te va a hacer falta nada.
El Señor va a proveer para cada una de tus necesidades. Pero nos pide una cosa: creamos. Trabajemos con esperanza y trabajemos con fe. Y como alguien dijo, no le haga cara al trabajo. Si tiene que viajar para servir al Señor 1 hora, viájela. Dios lo va a bendecir. Si tiene que hermano esforzarse y venirse en el tráfico, que los viernes está fuerte. Dice que hoy sí vinieron bastante. Los felicito. Los felicito porque como que los viernes, hermanos, como que ya llegan cansados, ¿no? Pero esforcémonos. Esa hora de tráfico que va a pasar para ir a la iglesia, se la va a pagar el Señor. Y bien pagada. Y no solo se la va a pagar, sino que lo va a bendecir en el culto. Lo va a hacer crecer. Lo va a hacer madurar. Va a bendecir su matrimonio, su familia, sus hijos. Nos va a bendecir a todos juntos en este lugar. Porque cuando venimos con un corazón dispuesto, dice que hay cuando os reunís, hablamos de eso hace 15 días. Así que yo sé que muy pronto van a estar poniendo todos los nuevos mensajes en el internet para que usted pueda verlos. Hay aún bendición, hermano. Y por eso yo lo digo, porque el Señor nos mandó a eso, a mi esposa y a mí, que la palabra que estamos dando aquí se pone en el internet. Para que quien la quiera ver, la ve. Quien quiera oír palabra, ahí está. Porque el Señor está dando, está alimentando, está haciendo crecer al que quiere crecer. Pero le digo, hay un precio. Y si nosotros vamos y seguimos al Señor, aún con dificultades, va a llegar el momento cuando el Señor te va a abrir la pista. Porque pasaste los momentos difíciles y te va a decir, en lo poco me fuiste fiel. Ahora en lo mucho te voy a poner a trabajar. Trabajemos con amor y trabajemos con esperanza, sabiendo que la recompensa es grande. Póngase de pie, vamos a orar. Démosle un aplauso al Señor. Más fuerte ese aplauso al Señor. Si se lo va a dar, déselo lo mejor que pueda. Cierre sus ojos y oremos. Levante su mano derecha y dígale: Señor, tu palabra ha sido dada. Y tu palabra yo guardaré en mi corazón. Tu palabra, para que tu palabra me guíe, para que tu palabra me guarde de pecar contra ti. Para que tu palabra, Señor, me alimente. Y tu palabra, Señor, me guíe y sea lumbrera mi camino, lámpara a mis pies. En el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Padre, que tu mano poderosa envuelva mi corazón, envuelva mi vida, envuelva mi familia. Y que yo pueda experimentar, Señor, experimentar la compañía tuya en cada paso que doy, a cada lugar que voy. Cuando oro, cuando pienso, cuando canto, cuando trabajo, mientras manejo, cuando estoy en mi casa. Señor, que yo pueda sentir esa presencia hermosa tuya en mi corazón. Que mis pensamientos sean renovados. Que mis fuerzas me sean renovadas. Y que los deseos de tu corazón sean los que vengan a mi corazón y a mi mente. Que tus deseos sean los que me impulsen, los que me lleven, los que manejen mi vida, Señor. Háblame hoy a mi corazón. Háblame mañana a mi corazón. Háblame mientras duermo. Cuando me levanto, Señor. Llena mi corazón de tu presencia. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, llena mi corazón. Y así con tu mano levantada,
Padre, yo te pido por este pueblo que es comprado con la sangre de Cristo, que tú lo bendigas, que tú lo llenes, Señor, que tú lo levantes, que este pueblo te levante a ti, que este pueblo te levante a ti, Señor, te exalte a ti, para que luego tú lo atraigas a este pueblo hacia ti, y sea levantado, y sea exaltado a su tiempo, porque tu palabra dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo. Así que exaltemos al Señor primeramente, humillémonos ante Él, porque Él nos va a exaltar cuando nosotros le exaltemos muy alto a Él, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.